tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con ese su programa de Mundo Cristiano. Bueno, el último programa del año. ¿No? ¿Qué? No. Este es el primero. ¡Ay, Dios mío! Pero yo sí estoy lejos. ¡Ay! El primer programa del año. Digo que el último. Sí. Pero primero de enero. Pero ven Sí, acá. ahora sí. ¿Y cómo es esto? Nada, bienvenido hoy con nuestra hermana Joana, que vamos a estar tratando un tema sumamente interesante. Joana, bienvenida al espacio. Siempre será un placer para mí compartir con usted en este programa. Que Aprendiendo. Aprendiendo Sí. estamos, a verdad, de la palabra del Señor. Y nada, en el día de hoy nosotros queremos tratar un tema, porque ustedes saben que en los días, como estamos en los días, ¿verdad?, de tantas festividades y demás, nosotros estuvimos un mes totalmente completo hablando de la persona de nuestro Señor Jesús. Hablamos su primer advenimiento, el nacimiento, esa entrada, de qué manera lo hace. Pero en el día de hoy nosotros quisimos iniciar el año hablando de la segunda venida de Cristo, de un tema que prácticamente, Joana, en los últimos tiempos la iglesia no está hablando. No sé cuál sería la razón, si es por vamos a decir, tanto que el mundo ha permeado a la iglesia, y eso ha hecho que la iglesia esté, vamos a decir, escogiendo como tipo buffet los temas, y el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo brilla por su Podríamos ausencia. decir que por la comodidad del mundo se nos ha olvidado de que vamos a ir a la eternidad y nos hemos limitado a este mundo de que vamos a estar siempre aquí. Y hay una esperanza, hay una espera, que es la segunda venida de Cristo, que debemos de estar alerta. Claro que sí, es una motivación para Exactamente. nosotros de gran gozo, para nosotros estar apercibido, estar, verdad, cada día más agradando al Señor, cada día más querernos parecer a Exacto. nuestro Señor Jesús, porque tenemos una esperanza, tenemos una seguridad de la segunda venida de Cristo. Ciento y tanto de profecías apuntaron a la primera venida de Cristo y así se cumplió. Hay cuántas profecías en la segunda venida, tantas profecías como en la primera, y de la misma manera que se cumplió en la primera, se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Así O sea es. que nosotros por eso queremos ya hablar de este evento tan importante para el creyente, como es la segunda venida de Cristo. Pero antes de nosotros queremos informarles a todos nuestros amados hermanos que nosotros nos encontramos, el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat número 86, y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Nosotros tenemos culto los días domingo, iniciando a las 9 de la mañana, nuevo horario, y luego entonces nuestro servicio de acción de gracias al Señor. También los martes, verdades bíblicas. Los jueves tenemos lo que es los cultos de los jueves, también los días los días sábados los jóvenes a 5:30 de la tarde tienen su culto dirigido por los jóvenes, pero para toda la iglesia. Así que ya usted sabe, hermano, esas son informaciones que tenemos. Y nada, estamos ubicados al este de la República Dominicana, si usted no está sintonizando, Sí. ¿verdad?, en un lugar fuera de lo que es la República Dominicana. Entonces, nada, en el día de hoy queremos hablar de este evento de la segunda venida de Cristo, leyenda o realidad. Así es. Sí, porque Desde pequeña, cuando estábamos jovencitas, siempre escuchaba Cristo viene. Los mensajes se basaban en la venida de Cristo. sí, Se repetía mucho cada domingo, domingo tras domingo. Y de un momento a otro llegaron otros tipos de predicaciones que se desviaron de lo que establece la palabra del Señor y de que estemos alerta a la venida de Cristo. Es como un extremo. exacto. Se olvidaban de predicar, ejemplo, vamos a decir, acerca del Evangelio, de la salvación. Se enfocaban solamente en la venida de Cristo y de que estemos alerta, pero ahora no debíamos ni del Evangelio ni de la venida de Cristo. Ahora es la prosperidad, de que debes de sentirte bien contigo mismo, de vivir para lograr tus objetivos. Claro, ensimismado, dicho sea de paso. ¿Cuántas personas ahora en este tramo ya, el ejemplo, en el fin de año entran en depresión porque no pudieron lograr sus metas personales y demás? Porque el hombre está ensimismado, está enfocado en sí mismo, y eso ha venido
obviamente ayudado por las mismas redes sociales, que ha hecho que ha motivado, ha estimulado ese narcisismo en las personas, en adicciones a los likes, a las imágenes y demás. Todo ese tipo de cosas ha hecho que, bueno, ha promovido, ha motivado las redes sociales, pero que son cosas que están en nosotros. Exactamente. Y lo único que ha hecho el enemigo es, él ha estimulado a través del sistema del mundo, que él lo maneja y, como dice la palabra, él es el príncipe de este mundo y él controla vamos a decir, todos los sistemas. Por eso ustedes ven cómo todas las cosas que se están dando están enfocadas a favorecer más bien a lo que es la tiniebla y no a la luz. Exactamente, estamos en un mundo súper cómodo, que nos brinda la comodidad de todo. Un solo clic puedo obtener, puedo comprar, si estoy en la casa tengo la comodidad, que si quiero ver televisión, cosas como simples. Entonces nos hemos acomodado en ese entorno y como usted menciona, las redes sociales han desviado la visión de no solo de jóvenes, porque siempre nos enfocamos en las redes sociales con los jóvenes, pero hay personas adultas que han abrazado las redes sociales como su estilo de vida, lo que tengo que proyectar y lo que tengo que presentar, y ahí se ha descuidado lo que es la palabra del Señor y recordar de que sí, que Él vuelve. Así es. Yo lo vendía en un programa que hice con Joana. ¿Tú te imaginas que todo lo que la gente hace en las redes sociales lo haga de manera física? Va a llegar un momento en que será así. Que lo haga físicamente. Sí. Sería una persona que lo tildarían de loco. Sí. Porque imagínate una gente sacando la lengua, haciendo, mostrando un plato de comida, todo ese tipo de cosas. Imagínate haciendo eso en vivo, la gente va a decir, pues este tiene problemas, está loco. Así mismo. Y bueno, todo eso se hace a nivel de redes sociales. Pero nada, señores, queremos hablar de este tema. ¿Dónde dice la Biblia que Jesucristo viene? Tenemos varias citas y la primera que podríamos leer es en Mateo 24, versículo 44. Sí, 24:44 de Mateo. Ahí nos habla de manera, ¿verdad? Hablando de los últimos tiempos. Sí, el tema de estos capítulos o estos versículos es, se desconoce el día y la hora. Y desde el 43 dice, pero entiendan esto, si un dueño de una casa supiera lo que a la hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendrá despierto, no va a dejar forzar la entrada. Por esto también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos ustedes lo esperen. Exactamente, cuando menos. O sea que cuando ustedes han visto toda esta gente saliendo con cálculos, y yo me he sorprendido, sí. Joana, cómo personas han abrazado ideas que mucha gente han promovido de la segunda venida de Cristo, que viene tal fecha. Sí, pero él no dijo el año. Y porque no, él dijo que pero él no dijo el año, por eso nosotros teníamos. O sea, que tú estás diciendo, cuando una gente dice en el año que Cristo va a venir, está diciendo que cuando a Cristo le preguntaron en qué momento iba a ser eso, que él iba a venir de su segunda venida, y él dijo que ni aún los ángeles del cielo saben eso. Ojo, cuando él dice esto, él lo dice como hombre. Exacto. Y como hombre, ¿verdad?, limitado en ese sentido, Jesús no lo sabía como hombre. Obviamente como Dios sí lo sabía, pero él obviamente siempre se mantuvo, vamos a decir, esa humildad, que no se extralimitó, que su divinidad no hizo que se vea como un superhombre, y que su humanidad no se vamos a decir, denigró al ser Dios. De hecho, la Biblia lo dice, que con toda humildad Él nunca se extendió por ser Dios, no se exaltó, sino que se mantuvo en la condición que estaba para servir. Y ahí se le hizo una pregunta, ya Él estando en el cuerpo de hombre, y ahí Él respondió en esa condición. Exactamente, en esa condición, que Él dice que aún los ángeles del cielo no sabrán ni el día ni la hora. Por eso que dije, sí, pero dice ni el día ni la hora, pero no el año. Tú ves cómo la gente se la agencia para buscarle una explicación. Si él dice ni el día ni la hora, pero él no dice el año. Exacto. Por eso nosotros decimos que en el año tal él viene. Entonces no es así. Y algunas y hemos visto que alguna de esas profecías que han dicho los hombres no se han cumplido. No, para nada. Y tampoco se van a cumplir. Ni se van a cumplir porque lo establece. Yo creo que deberían de evitar de hacer esos esfuerzos y centrarse más en lo que dice la palabra. En lo que dice la palabra del Señor, porque de ahí nos dejó su revelación escrita para nosotros poder, ¿verdad?, entenderla. Y ahí en el mismo libro, ejemplos de
a Hechos, capítulo 1, Sí, versículo 11. versículo 11, él también, ahí los discípulos. Así es, ahí lo recuerda otra vez, dice Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Así es, él se fue en una nube. Y así mismo, de esa misma manera, dice la palabra que vendrá en una nube. Cuando habla de nube, no está hablando del tipo de nube posiblemente natural, es una manifestación visible de la gloria de Dios. Porque si tú te vas al libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 19, capítulo 9, capítulo 19, versículo 9. Ahí en el libro de Éxodo ustedes van a ver cómo se identifica Dios que iba a ir a donde Moisés, en una nube densa. Entonces Jesús, haciendo esa conexión con el Dios, con Dios Padre Creador, dice, en una nube va a venir, en una nube, de la misma manera que Él se fue en una nube, pudiéramos decir esa manifestación visible de la presencia, de la gloria de Dios, de esa misma manera va a venir su segunda. Y el libro de Apocalipsis también lo dice, capítulo 1, versículo 7. Exactamente. Miren que viene en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes los traspasaron, y por él harán lamentaciones todos los pueblos de la tierra. Así es. O sea que la Biblia establece en un sinnúmero de pasajes en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo, en el Antiguo Testamento también la Biblia habla de la segunda venida de nuestro Señor como el día del Señor. Si tú te vas al libro de Joel, en el capítulo 2, ahí te está hablando de ese día. Y el mismo el libro de los Hechos, ahí el mismo Pedro lo cita. Este era el momento que hablaba Joel. Sí, exactamente. Y así sucesivamente, que Joel está hablando de Cristo allá. O sea, para que ustedes vean, toda la Biblia, Amós habla de Cristo, toda la Biblia. El enfoque está en la persona de Cristo y también hablan ellos de la segunda venida de Cristo. Exactamente. O sea que toda la Biblia está hablando y habla con relación a esta segunda venida. Y nosotros no debemos de perder de vista este evento, Joana. Exactamente. Y las ocupaciones y todo lo que es el sistema que se ha abrazado, entonces hace que nosotros comencemos a visualizar y no ver esa venida de Cristo como no la ver muy cerca, sino lejos. Y nos enfocamos y nos embarazamos en los afanes de este mundo. Y por eso el creyente vive de la manera que está viviendo hoy día, de una manera tan... Y líder, entonces sería la pregunta que mucha gente dice, pero yo desde hace mucho escuchaba que Él viene y no ha llegado. Y desde el 1900 y tanto estoy escuchando que Cristo viene y no ha venido. Y es así, quizás muchos lo dicen de una manera burlona. Sí. Como que por eso es una historia, es una leyenda, eso no es una ficción, eso no es real, y por eso nosotros le decimos que sí es una realidad, de la misma manera que no hay posibilidades que puedan negar la primera venida de Cristo, porque no hay posibilidades. No hay posibilidades, porque hay demasiadas pruebas científicas, demasiado contundentes para negar de la persona de Jesús en su primera venida. De la misma manera, Él va a venir, Él va a venir, ahora diferente, que no va a ser de manera humilde, que nació en un pesebre, en un cierto tipo de precariedades, quizá posiblemente en un lugar inhóspito y demás. No, Él viene, Él murió en debilidad. No, Él va a venir, pero viene, como dice el versículo 26 del libro de Marcos 13, de una manera totalmente diferente, en gloria y poder. Exactamente, o sea, y todo ojo le va a ver. Así es. Entonces, como tú decías, con relación, el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, ahí nos da la razón por la cual Él no ha venido y que usted burlonamente dice, pero yo de que tengo uso de razón escucho, Cristo viene. ¿Y cuándo que va a venir? No, y lo citan como yo voy a dejar de aprovechar la vida, vivir mi vida y estar ahí 200 años así por exagerarlo. Decir, viene y no ha llegado. Yo no voy a perder mi juventud, pues hay una razón. Hay una razón por la cual Cristo todavía no ha venido. Ahí
Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrán grandes, gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofarán. ¿Qué hubo de esas personas? ¿Qué hubo de esas personas de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Que algunos entienden como tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esa es la razón. Amigo, usted que ha dicho, ay, que tanto tiempo. No, es porque él no pierde la esperanza, él está, esa paciencia, que no la tengo yo, que no la tiene. Él está esperando que tú vengas en arrepentimiento porque Él no quiere que nadie perezca. Entonces, y ahí entra la parte de que el Señor en su palabra no deja a nadie fuera, porque esas personas que tal vez se burlan y se mofan, como dice la palabra de Dios, pensaban que estaban fuera de las Escrituras. Ustedes también lo mencionan y está esperando que ustedes vengan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Para que pueda cumplir. Y oigan, es que Dios es tan misericordioso. Caímos, pecamos, nos alejamos del Señor, caímos en las tinieblas. Él envía a su Hijo a salvarnos. Se va y también dice, voy a esperar porque ellos se arrepientan. Así es. Y esa es la razón por la que tú ves y no ha venido el Señor. La razón es porque se necesita, Él está esperando que tú vengas a los pies del Señor, que te arrepientas. Y es por amor a ti que Él no ha venido, por amor a ti. Así nosotros queremos establecerle eso a ustedes. Hay algo también que queremos decir, Johnny, es el tiempo indefinido de la segunda venida de Cristo. O sea que no hay un tiempo definido, es un tiempo indefinido. Hay muchas personas como que piensan y establecen una especie mira, en esa profecía es necesario conocer un poco tú tienes que ir y estudiar a profundidad, porque fácilmente te confundes. El hecho de tú no estudiar a profundidad, tú puedes mezclar los eventos. De hecho, si nosotros nos vamos al libro de Marcos, capítulo 13, en el libro de Marcos, capítulo 13, podemos ver en del 1 al 5 lo que está aconteciendo para poner ese texto en su contexto. Dice señales del fin del mundo. Sí, los primeros, el 1 al 4, para ponerlo en su contexto. Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira, maestro, ¿qué piedras, qué edificios? ¿Ves estos grandiosos edificios? Contestó Jesús, no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, y Pablo, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Tengan cuidado de que nadie los engañe, comenzó Jesús a advertirles. Tendrán muchos usando mi nombre y dirán yo soy. Exacto. Entonces, ¿qué procede Cristo? Cristo del 5 al 13 procede a explicarle que, ¿verdad? Que hay un tiempo indefinido en esos eventos. Estamos hablando de que los discípulos le hacen hay unas preguntas que le hacen, son 3 preguntas que hay ahí con relación a lo que está al evento, cuando él le dice la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y la señal de la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos. Entonces le dijo ahí, mira, tengan cuidado que no los engañen. ¿Por qué? Porque van a venir falsos. Y le da la explicación del 5 al 13, le está dando pautas
ese lazo del tiempo que es un tiempo indefinido, o sea, que no se puede especificar, vamos a decir que no son eventos que van a ocurrir de manera concomitante, uno detrás del otro, pero sino que esos eventos podrían, por ejemplo, los eventos que iban a ocurrir posiblemente no, que sucedieron uno detrás del otro, fue la destrucción de Jerusalén y también del templo, que el mismo él le dijo, si tú te vas, es el mismo capítulo, el versículo 30, él dice que no pasará esta generación sin que esto acontezca. Exactamente. Entonces, si nos vamos a la historia, en el año 70 después de Cristo, en el año 70, por eso ahí uno tenemos que ir a la historia, en el año 70 después de Cristo, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, él sitió la ciudad de Jerusalén en abril del año 70 después de Cristo. Y en septiembre del mismo año, Jerusalén no quedó, así mismo como profetizó el mismo Señor Jesús, en ese rango de tiempo de esa generación, no quedó piedra sobre piedra, porque fue totalmente destruida el templo, Jerusalén fue destruida. Dice el emperador, el historiador Claudio Josefo, que fueron muertas más de 1 millón de personas en aquel lugar. Fueron muertos, y aparte de 1.000 personas, 1.000 judíos que fueron tomados y vendidos como esclavos. Pero no solamente eso, día tras día muchos de esos judíos trataban de escapar, y cuando ellos eran tomados, ellos eran crucificados. De hecho, por eso la misma palabra del Señor le establece y dice, óigame, cuando ustedes vean esto, cuando ustedes ven este acontecimiento y estén, ejemplo, en Judea, no desciendan a las casas. No vayan, le da, vamos a decir, directrices. Quédense, huyan a los montes. El que esté en la azotea no vaya. El que tenga no vaya a buscar nada en la casa, sino que trate de huir. Porque lo que va a acontecer es algo terrible. Y de hecho, en el mismo capítulo, el versículo 14, él procede a darle la respuesta de lo que cuándo iba a acontecer esa situación, esa profecía. ¿Cuál profecía? La destrucción de Jerusalén y también la destrucción del templo. Ahí nos lo dice de una manera un poquito que tú no, como que no. Pero el texto paralelo de Lucas capítulo 21, versículo 20 y 21, te lo da con más detalle. ¿Tú lo tenías ahí? Podemos buscarlo. El Lucas 21, ahí te da con más detalle, porque aquí te da, dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, oye ahí la directriz, huyan a los montes. Entonces en Lucas el texto paralelo te da una forma más fácil. Por eso la Biblia se interpreta ella misma. Sí. Y tú puedes ahí te dan una forma más clara. Dice en Lucas 21, 20 al 21, dice, ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en los campos no entren a la ciudad. Así es. Ahí da el detalle, las directrices, qué hacer. Y cuándo iba a acontecer esa profecía de que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Y cuándo aconteció eso? En el año 70 después de Cristo, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, que él hizo rodeada a Jerusalén, y vemos lo que acontece. Entonces ese evento. Ahora, el otro evento que es la segunda venida de Cristo, ¿cuál sería la señal? Entonces ahí, tú ves, ya ahí entonces, ahí las cosas ya acontece, es diferente. Entonces ahí es que él procede a decirle en el versículo 24 y comienza a dar detalles de la segunda venida de Cristo. En el versículo 24 podemos verlo allí, en el versículo 24 de la 13, segunda. 24. Dice Jesús, estamos en el versículo de Mateo, no, Marcos. Marcos, el 13, 24. Marcos 13, 24. 13, 24.
que dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ¿cuál tribulación? Bueno, de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces ya está aquí hablando es de la segunda venida de Cristo. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. El versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Pero ¿qué sucede? Que hay una creencia que se entiende que Jesús viene la segunda vez 2 veces. Primero, una primera vez secretamente. De forma misteriosa, silenciosa. Secreta, silenciosa, que nadie se va. 7 años en la boda del Cordero, todo el mundo estará por allá y va a acontecer lo que nosotros, lo que leímos en el monte, la enseñanza del Monte de los Olivos de Jesús, cuando dice que todas esas cosas estaría aconteciendo en ese momento, mientras la iglesia está en la boda del Cordero, los 7 años. Entonces va a venir una segunda etapa, la segunda ya que es pública, y ahí ya, y habla que el versículo ejemplo 27, eso que habla de los escogidos aquí que dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ellos dicen que esos escogidos son los judíos que aceptaron, se convirtieron a Cristo mientras los 7 años en la tribulación, en la gran tribulación, que ellos se convirtieron. Entonces cuando viene con la iglesia, entonces Él lo va a juntar y ahí lo va a recibir. Eso es una idea, eso es una creencia que se tiene. Es una creencia. La Biblia, para los que empezaron a verlo ahora. La Biblia no dice eso. Eso fue una creencia. Mira, hasta el siglo XIX, todo el mundo entendía y creía que Jesús venía la segunda vez, una sola vez. Pero a partir del siglo XIX, una Biblia que fue publicada por la Universidad de Oxford por el doctor y pastor, abogado, pastor, de nombre Sirius Indelson Scofield. Usted la puede buscar, Sirius Indelson Scofield, él lo puede ahora mismo googlear. Esa persona publicó a través de la Universidad de Oxford una Biblia anotada. ¿Qué es una Biblia anotada? Una Biblia anotada donde tú tiene comentarios y haces explicaciones de texto. Entonces, en esa Biblia anotada, Sirius Indelson Scofield, él establecía de que Cristo iba a venir la segunda vez, ¿verdad? Una primera vez secreta y esa segunda vez, una de forma secreta y luego de una manifestación pública. Basado en este texto. Basado en este texto, pero la Biblia, si nos vamos, podemos leer el libro de ejemplo de Mateo, podemos leer Mateo 13, del 36, ahí podemos ver qué nos dice la palabra en la cizaña, la parábola de la cizaña. Mateo 13. Del 36 en adelante lo podemos leer. Él comienza a explicarla en el 37, pero del 36 podemos leerlo. Mi Biblia, una traducción diferente, dice mala hierba, para que sepan, se está hablando de la cizaña. Bueno, podemos... También podemos leer en una versión donde las personas están más acostumbradas a ese lenguaje. Exacto, que es la versión Reina Valera del 60, que la gente le encanta. Muy buena. Que es una excelente versión. Y nosotros podemos leerle aquí también, no hay problema con eso, que dice de la manera siguiente. Entonces, despedida la gente, eso fue Jesús explica la parábola de la cizaña, la gente entró a Jesús en la casa y sentándose y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo es el mundo. Escuchen bien, el mundo. El mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del diablo o del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo.
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y lo echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos vamos a una pausa para entonces venir a explicarle, porque siempre se ha explicado de que el trigo y la cizaña se refiere a la iglesia, que está en la iglesia, que es la iglesia. Vamos a hacer esa explicación. Vámonos a una pausa comercial y en breves instantes retornamos. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento, para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad, siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 45. Nuestro contacto 8809-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Gracias por continuar con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. Programa paralelo teníamos fuera del aire. Sí. Así es. Entonces, nada, señores, vamos a dar respuesta con relación a donde nos quedamos. El trigo y la cizaña, la parábola del trigo y la cizaña, que con mucha frecuencia siempre se ha dicho que cuando habla de que se está refiriendo a
la iglesia. Ahí sí De hecho, ahí están las prédicas, vamos a decir, porque expositivamente no se hacen, pero si hacen prédicas en base a eso. Señor, hermanos, cuídense, porque usted no sabe si usted es trigo o es cizaña dentro de la iglesia, porque dice la Biblia que crecen juntos dentro de la iglesia, y la Biblia no habla en cuanto al dentro del cuerpo de Cristo. No, hermanos, porque aunque pueda haber una iglesia local, a veces puede infiltrarse cizaña, sí, claro. Pero el texto no está hablando de la iglesia. El texto está hablando de la segunda venida de Cristo y está hablando del reino que se ya había inaugurado, el reino de Cristo que había sido ya inaugurado, aunque no consumado. Ya Cristo ascendió a la diestra de Dios, está sentado a la diestra de Dios, reinando con Él. Él está ya ese reino fue inaugurado, aunque ese reino todavía no ha sido consumado. En ese sentido, entonces, es que le está diciendo que en su reino hay cizaña, que son, que en el mundo, que él está reinando, que son las personas que no conocen al Señor. De hecho, sí te especifica los hijos de Dios y los hijos del maligno, para decirlo así. Exactamente. Ahí hace la separación. Entonces, habla también de los hijos de Dios. O sea, la iglesia está donde, en el mundo. Y en el mundo, ¿qué hay? Personas que no son creyentes. Entonces, esas personas que no son creyentes, eso ahí es donde habla del trigo y la cizaña. Se está refiriendo y líder, podríamos decir la gente, pero ustedes lo están explicando fácil. En un momento también teníamos ese desconocimiento y lo exponíamos de esa forma, de que era dentro de la iglesia, pero a medida que uno va leyendo la palabra del Señor, va buscando a fondo, a profundidad, porque el punto es la profundidad, que a veces leemos por encima y sacamos conclusiones erróneas. Entonces pensábamos así, pero a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, vemos cómo Él hace esa división. Hijos de Dios, hijos del maligno. Así es. En el mundo está el trigo y el Señor especifica que los ángeles van a recoger a la semilla. En la siega. Al trigo. Que es en la siega. En la siega. Lo van a llevar a donde va el trigo, a su granero, y la cizaña será echada al fuego. Al fuego. ¿Quiénes? Bueno, los ángeles del Señor. ¿Y cuándo va a ser eso? En la segunda venida de Cristo. Exactamente. Tú sabes que hay un punto importante de que los predicadores se enfocan en predicarle a los hermanos de la mala conducta que hacen los hermanos y se olvidan de predicar el evangelio y la venida del Señor, de las cosas que se requieren. Pero queremos predicarle a los que ya están en el camino diciéndole lo que está mal ellos, sin predicar lo que es el evangelio de Cristo y su venida. Así es. Y entonces ese tipo de personas, hermanos, que hay hermanos carnales, lo dice la Biblia. Sí, claro. Hermanos, y son hermanos creyentes, pero son carnales. Y se comete con mucha frecuencia errores y demás. Entonces a ese hermano lo señalan como cizaña. Exactamente. Porque no se comporta a la altura de un hermano maduro y demás, y ese tipo de cosas. Pero si nos vamos a decir eso, entonces la iglesia de Corintios estaba plagada de cizaña. Porque ahí sí es verdad que había ahí están las correcciones más fuertes, conductas tan terribles, y Pablo le llamó a ellos hermanos. Así es, hermanos en la santificados, ¿cómo es? A los santificados llamados a ser santos. Así es. Así le llamó el apóstol Pablo el apóstol a los hermanos de Corinto, para que ustedes vean las cosas como es. Pero esa quisimos hacer la explicación. Entonces, por eso nosotros quisimos hacer el señalamiento. No, hermano, la Biblia no señala en ningún lugar. Si nosotros seguimos leyendo a primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, a partir del versículo 13, no habla de una segunda venida de Cristo en dos fases, no. Una venida de una sola. Quizás usted en estos momentos está opuesto y está diciendo, estos hermanos están equivocados, bueno, y hay una diferencia con relación a lo que nosotros estamos planteando, pero lo que nosotros le estamos es hablando con la Biblia, con la palabra del Señor. Le estamos diciendo todo lo que estamos leyendo, y usted sopese el peso de las Escrituras. En Tesalonicenses, lo tienes allí, en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, a partir del versículo 13, ahí Pablo le habla a los hermanos con relación a esto. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Exacto. Para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó?
Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos de lo que hayan muerto. Exacto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por No lo en tanto, el aire. No, para siempre, en la Ok. morada En celestial. la morada. Pero claro, No, pero es que carata, hay que ser específico. ok. No, en los aires no. No en el En la aire. eternidad, con el Señor. Claro, porque hay que aclarar tanto. Pero mira, ahí no hay por ningún sitio No. dos, o sea, en la segunda venida dos fases. No. Solamente hay una. Por eso nosotros quisimos narrarle esta idea que es esta nueva, vamos a decir, enseñanza. Y no tan nueva. Relativamente nueva. Sí. En el 1909, él saca esa Biblia anotada y ahí entonces que él establece la puntuación, puntualiza con relación al evento de la segunda venida de Cristo. O sea que por eso vemos y por eso decimos que es relativamente nueva. Pero vamos a decir, una enseñanza, el hecho de que sea nueva, por el hecho de ser nueva, no necesariamente tenga que ser falsa. No, eso no la hace ser falsa. Pero tampoco una enseñanza antigua, eso no la hace ser verdadera. Lo que hace que una enseñanza sea verdadera es que sea bíblica. Exactamente, que esté sustentada en las Escrituras. En las Escrituras. Por eso nosotros estamos enfocados en la palabra del Señor. Si nosotros seguimos buscando, vamos a tener, mire, eso no es todo el peso de la palabra. Estamos dando pinceladas, porque hay demasiado, Joana, hay demasiado Toquecitos, podríamos decir. toques, porque no tenemos el tiempo para estar citando paso a paso. Y esperamos nosotros que ustedes también estén junto a nosotros buscando la palabra, que no es algo que estamos leyendo fuera de lo que establece su Biblia. Sí, exactamente, porque Eso estamos no nos va a hablando. alcanzar el tiempo. Pero también vamos a saltar allá a la característica dominante de la segunda venida de Cristo. La característica dominante la podemos ver ahí en el versículo 26 de Marcos. Que ya lo habíamos Y ya lo leído, leímos, que lo dice citamos. que verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Característica Ahí, con gran distintiva. poder y gloria, Gran poder y transformado. gloria en las nubes, gran poder y gloria en las nubes, no en debilidad, no en Exactamente. nada de eso, viene totalmente diferente. Si nos vamos también al libro de Apocalipsis 1.7 que tú leíste ahorita, en su segunda venida, de qué forma va a ser. Y eso nos da esa, vamos a decir, esa esperanza, esa seguridad de la segunda venida de Cristo. La característica de la segunda venida de Cristo es en esplendor, en gloria, en poder, no en Exactamente. debilidad. También podemos citar el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, que dice, habiendo dicho estos, mientras ellos lo miraban, fue Sí. llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando desde el cielo? Y eso lo leímos al principio, Ahorita, sí. que dice, este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes del cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse, en esplendor y gloria. Exacto, en esplendor y gloria, Exacto. no en debilidad, Transformado. no de la misma manera en debilidad, o sea que ya ustedes saben. Exactamente. Y entonces ya nosotros queremos, porque no tenemos tiempo, es un tema largo, Joana, tenemos más tiempo y tuvimos que detenernos en la cita porque es importante detenernos en la Exactamente. cita, porque esos temas, esos puntos de controversia es bueno ir a la Citarlo. palabra, citarlo para evitar, ¿verdad?, que digan que el hermano Arturo dijo y demás. No, dijo la palabra, dice la Biblia. Por eso quisimos hacerlo. Usted, amigo, que nos está escuchando, es una realidad. La segunda venida de Cristo no es una leyenda, es una realidad, porque así lo dice la palabra del Señor. Y nosotros dijimos ahorita que la razón por la que todavía Él no ha venido es porque Él está esperando de que tú vengas en arrepentimiento y fe. Es por eso, por amor a ti.
Él está esperando que tú vengas en arrepentimiento y fe. Por eso te recomendamos que tú te arrepientas en estos momentos. Si lo puedes hacer en tu casa, donde quieras, lo puedes hacer. Puedes ir en arrepentimiento delante del Señor y luego de arrepentirte puedes visitar una iglesia que te puedan dar formación con relación a lo que es la vida cristiana. Ya no tenemos más tiempo, de verdad. Nosotros queremos felicitarles que en este nuevo año 2022, así es, Joana, esperando que nosotros seamos más prudentes y nos enfoquemos más en lo que es la palabra del Señor. Para este mes estaremos hablando de la persona del Espíritu Santo, así que no se lo pierdan, no se pierdan ningún programa. Exactamente, así que ya no tenemos más tiempo. Para su hermano y amigo Arturo Peguero ha sido un placer. Nuestra hermana Joana Ulises. Dios le bendiga, Dios le guarde y feliz año.